Estamos todavía leyendo el auto con el que la Audiencia de Navarra concede la libertad provisional a los 5 condenados por el caso La Manada. Los magistrados, un magistrado y una magistrada, argumentan, entre otras cosas, que ahora son conocidos y que eso impide la reiteración del delito. Alberto Pozas. Explican los jueces que ya no existe ese riesgo de fuga porque el juicio se ha celebrado, porque la sentencia ya se ha dictado, y explican también, Pepa, como dices, que ya no existe ese riesgo de reincidencia. En primer lugar, reconocen los jueces que están investigados por otra agresión similar en Pozoblanco, en Córdoba, pero dicen también que es un caso que todavía no ha llegado a juicio y que ni siquiera han sido procesados. Por otra parte, destacan también el rechazo social que ha generado esta condena en la sociedad contra ellos, y dicen textualmente los jueces que los 5 miembros de La Manada han perdido su anonimato y que, por tanto, y por resumir, no podrán mover un dedo sin que la gente les reconozca. Esto implica, Pepa, que el auto acaba de ser notificado, empieza a correr el reloj para que ellos reúnan esos 6.000 euros, los entreguen a la justicia y queden en libertad. Es viernes, es 22 de junio, Javier. Y en Hoy por Hoy acabamos de hablar con la penalista Adela Asúa, que fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Considera, como dijo la ministra de Justicia esta semana, que es necesaria una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para incorporar la perspectiva de género a los delitos contra la libertad sexual. La perspectiva de género es que a la hora de valorar el peligro de que vuelvan a recaer o el peligro de fuga, tengan en cuenta todas estas cosas. Y bueno, ¿y qué es recaer? Porque, vamos a ver, recaer puede ser que no que vuelvan a cometer una violación, una agresión sexual, un abuso, una agresión sexual grave, sino puede ser que hagan ostentación de su proeza, o que consideren o, digamos, minusvaloren y consideren que era algo liviano lo que han hecho. Y en Italia, el primer ministro Giuseppe Conte confirma que irá a la minicumbre informal sobre inmigración que ha convocado el presidente de la Comisión Europea este domingo en Bruselas. Mientras tanto, el barco de la ONG alemana Lifeline navega desde hace 24 horas sin rumbo, con 224 migrantes a bordo que ha rescatado del Mediterráneo. Ayer el gobierno italiano dijo que iba a ordenar la transferencia de esas personas a buques de la Armada italiana y que iba a ordenar después a Lifeline ir a puerto e inmovilizar el barco. Pero los responsables de la ONG confirman al ASER que no tienen ninguna notificación oficial de las autoridades italianas y que entre los rescatados hay además 4 niños. Más asuntos. El Centro Botín de Santander celebra a partir de hoy su primer aniversario exhibiendo algunas de las joyas de la pintura del siglo XX. Obras de Matisse, de Bacon o de Juan Gris de la colección privada de Jaime Botín. Radio Santander, Fermín Mier. Inauguración, sí, de la nueva sala Retratos, Esencia y Expresión, con obras maestras del siglo XX procedentes de la colección privada, como dices, del presidente de la Fundación Botín. También apertura de la exposición El Paisaje Reconfigurado, una muestra muy especial que incluye la iniciativa Una obra en 10 minutos, que va a permitir al público acercarse de manera muy concreta y durante ese tiempo reducido, 10 minutos, a las obras que forman parte de esa colección. El Centro Botín cumple un año de vida y lo hace con buen balance. Más de 220.000 personas han visitado ya este centro, el más importante de Cantabria. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Las 9:03, las 8:03 en Canarias. La columna de Almudena Grandes. En 1940 se iniciaron las obras del Valle de los Caídos. En 1942, en las cartillas de racionamiento de los españoles, constaban como alimento las cáscaras de cacahuete. Hasta 1950 los trabajadores fueron presos políticos, mano de obra esclava de la que no se benefició el Estado, sino algunas constructoras cuyos dueños se hicieron de oro. Esto no quiere decir que el monumento no se financiara con dinero público. Al contrario, costó casi 1.100 millones de pesetas, mientras los españoles se morían literalmente de hambre o por enfermedades erradicadas en el siglo XIX, como el tifus exantemático que la miseria hizo rebrotar. Por todo esto, el Valle de los Caídos no se puede destruir, y aún menos convertirse en un lugar de reconciliación nacional. Eso nunca. Cuelgamuros expresa, mejor que ningún otro símbolo, el espíritu de la victoria, la cruzada triunfal que aplastó con su bota la nuca de los vencidos. Ese es el sentido de un mausoleo que acogió a unos cuantos centenares de republicanos sin permiso de sus familias. Esos cadáveres rapiñados, desenterrados por voluntad de alcaldes o jefes locales de Falange, no pueden inducir a error. Franco gastó en su basílica y en su cruz el dinero que no destinó a escuelas, carreteras u hospitales. Esa fue su decisión, y los españoles del futuro tienen derecho a saberlo, a juzgarlo por ello. Sus restos deben salir de Cuelgamuros, su espíritu jamás. Las cáscaras de cacahuete de 1942 nos obligan a preservar por siempre la memoria de su gran obra. En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Y terminamos la semana con Lucía Méndez, periodista del Mundo. Buenos días. Hola, Pepa, buenos días. En Málaga, Teodoro León Gros, profesor universitario y periodista. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Barcelona, Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Buen día. Buen día. Y con la manada a punto de salir a la calle, si reúne los 6.000 euros que le ha puesto de fianza la Audiencia de Navarra. Acabamos de conocer el auto. Llevábamos muchas horas esperando los argumentos de los jueces. Dicen que no hay riesgo de fuga, ningún riesgo de fuga, y dicen, Lucía, que como son conocidos, como ahora todo el mundo se supone que nos convertimos en policías, conocemos la cara de los 5 integrantes de la manada, el mismo tribunal que los mantuvo en prisión antes de ser condenados, ahora que ya tienen una condena, los pone en libertad porque dicen que no hay riesgo de reiteración delictiva. Bien, bueno, yo creo que hay que esperar un poco porque acabamos de... Bueno, ni siquiera la conocemos todavía. Nada, vamos leyendo sobre la marcha. Claro, entonces, pues hacer un análisis así... Pero me decía Alberto Pozas que había poco más, porque le habíamos leído sobre la marcha a las 9 menos 10 y dice, está prácticamente todo el argumentario ahí. Pues sí, hay poco más, que los ponen en libertad porque todo el mundo les conoce y no es posible que haya una reiteración de delito. Pues, en fin, yo creo que la decisión de ponerlos en libertad, que nos causó estupor ayer, todavía este razonamiento nos causa más estupor, ¿no? Y nos parece realmente más incomprensible. Yo creo que no se debería tratar este tema de ninguna otra manera que no sea yendo al fondo del asunto, ¿no? Es decir, y evidentemente yo, en fin, ayer durante toda la tarde y esta mañana pues he recordado cuando se produjo la sentencia, cuando hubo un voto particular del señor magistrado González, un voto particular inasumible e intolerable, que vertía, en fin, incluso insultos y humillaciones contra la víctima, ante el cual voto particular los jueces, los magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, pues le pareció todo estupendo. Es decir, no hubo reiteradas peticiones para que tomara medidas disciplinarias y no lo hizo. Por tanto, y me acuerdo también cuando todo el mundo puso el grito en el cielo porque el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que este juez tenía un problema singular. Bueno, parece que el problema singular no lo tiene solo el juez, que lo tiene, en fin, el tribunal, las personas que han decidido esto y los órganos de gobierno de los jueces que no ponen coto a este tipo de cosas. Y claro, yo, en fin, escucho las propuestas de reforma esta misma mañana de la SUA, os lo he dicho, ayer la ministra de Justicia. Es que creo que no es en mi opinión, no servirá de nada las reformas de la ley si realmente no se toma conciencia y no se consigue que los jueces de este país tomen conciencia de que los delitos de violencia contra las mujeres no son delitos sin más. Es decir, que esconden detrás una realidad y que las mujeres han dicho basta y que ese grito de las mujeres tiene que ser escuchado. Me parece, es que no hay otro camino, no tienen otro camino, me parece a mí, o sea que cuanto antes empiecen a asumirlo, pues mucho mejor, y habrá que ayudarles. Argelia. Sí, totalmente de acuerdo. Sin haber visto el auto, porque veo que se está comentando en las redes, pero yo todavía no lo he encontrado, pero viendo lo que decís, lo que dice Pozas, por ejemplo, en la SER, desde luego llama mucho la atención los argumentos absolutamente pobres y algo peregrinos, ¿no? Que utilizan estos magistrados, porque efectivamente el hecho de que sean conocidos, aparte de ser un argumento un tanto débil, a mi modo de ver, un argumento jurídico un tanto débil, creo que también es un tanto peligroso, porque vosotras ahora decíais, ¿no?, hacer de policías o convertir a la ciudadanía en vigilantes, ¿no?, de estos señores, con lo cual, con las consecuencias que eso puede tener. Es decir, se acusa de Tribunal Popular cualquier crítica que se vierte contra una sentencia judicial, dicen, ya están los tribunales en la calle y tal. Y en los medios, y ahora como argumento, el que son muy conocidos por todo el mundo y eso va a impedir la reiteración delictiva, ¿no? A mí me parece, o que están a 500 kilómetros de la víctima, ¿no? Aquí es una demostración absoluta de la falta de perspectiva de género de algunos, ¿no?, de nuestros magistrados y magistradas. Hay que reiterar que el hecho de que haya una mujer, una jueza, una magistrada en el tribunal no quiere decir que sea un tribunal con perspectiva de género,
porque, y en esto hay que insistir mucho, la perspectiva de género, que puede sonar un poco un palabra, ¿no?, un poco extraño, no es ni más ni menos que tener en cuenta que cuando se hace el derecho, cuando se escribe, cuando se piensa el derecho, las normas jurídicas, las leyes, los reglamentos, etcétera, se están escribiendo aparentemente teniendo neutro, ¿no? Es decir, teniendo en la cabeza a un sujeto universal, sin género, sin sexo, pero en realidad el que se tiene en mente siempre es como referente, como modelo, es un hombre. Y eso tiene consecuencias evidentemente muy negativas para las mujeres, como se puede estar observando aquí, porque yo esta mañana pensaba, y perdonar la provocación, y no es ni mucho menos una muestra de cinismo ni de demagogia, sino que simplemente es realmente el ejercicio de darle vueltas a las cosas. ¿Qué pensaríamos si en vez de tratarse una mujer fuera un niño o una niña? La persona, el sujeto, la sujeta violada por estos 5 cafres, porque creo que no se merecen otro calificativo. Es decir, hemos de tener en cuenta, primero, se está utilizando mucho la expresión alarma social. La alarma social no está prevista como causa para mantener la prisión provisional en la ley de enjuiciamiento criminal, porque se va reiterando y parece que sea uno de los argumentos. Son el riesgo de fuga y la reiteración delictiva, esto hay que tenerlo en cuenta, pero es cierto que, a contrario, leyendo los argumentos o teniendo en cuenta los argumentos de los jueces, no demuestran que no se pueda proceder, que no se pueda provocar es decir, una nueva violación, porque no debe ser de la misma víctima. Claro, es que aquí el hecho de que está a 500 kilómetros parece que estos señores no vayan a poder abusar, violar, en el sentido, digamos, de la calle, a otras mujeres. Sí, a las que convierten en responsables de que no las violen, porque como ya los conocen, tienen que estar alerta, cuidar, ¿no? Siempre es la mujer la responsable de evitar la violación, que además, por cierto, es el mensaje que subyace al voto particular del juez en la sentencia condenatoria. Es que ni siquiera ellos creen que han violado a nadie, Argelia. No, bueno, me refiero el abuso, la agresión. Claro, es que si no entienden que ellos han cometido ese delito, pues oye, sí, pero es que incluso aunque no sea violación, aunque sea agresión sexual, son 9 años de prisión, es decir, pero es una condena. Pero es que decía Holgorio grave. El voto particular, es que decía Holgorio. Pero la sentencia es muy grave, es decir, no estamos hablando de un delito menor, es decir, no será violación, pero la sentencia es muy grave y estos señores podrían estar en prisión provisional dada la que ya hay condena, porque sí, no es firme, pero ya hay condena, no estamos en una instrucción, ni siquiera se está desarrollando el juicio oral, ya hay una sentencia condenatoria. Y estos señores podrían estar en prisión hasta la mitad de la pena que se les ha establecido, en prisión provisional, quiero decir. Por tanto, porque ayer decían, no, es 2 años y la prórroga hasta 4. No, eso es antes de que haya condena. Insisto, hay una condena, sí, no es firme, pero aquí la presunción de inocencia ya ha quedado, digamos, maltrecha. Ya decía Adela Súa, la ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, a las 8 en este programa, penalista, que ojalá esta puesta en libertad fuera porque durante su tiempo en prisión provisional han entendido la gravedad de su comportamiento y esperaba encontrar algo así en el auto. No aparece ese argumento en el auto, Teo, por lo que hemos leído, y lo ha leído Alberto Pozas prácticamente entero. Enseguida nos lo va a ampliar, pero quiero escuchar una primera opinión tuya. Bueno, yo creo que la sensación de injusticia que provocó la propia sentencia aumenta la sensación de injusticia ahora al no mantenerles en la prisión provisional, ¿no? Que efectivamente, como dice Argelia, la ley de enjuiciamiento criminal del artículo 504 dice que una vez que ya haya sentencia, aunque ésta se recurra, digamos, se puede mantener hasta la mitad de la pena. Y yo creo que esa sensación de injusticia aumenta la indignación con la que ahora se recibe esto. Ahora bien, yo creo que es evidente que hay que cambiar la ley, ¿no? Porque la sensación de injusticia emana de una ley, y aunque por otra parte estoy de acuerdo con la ministra en que no solo hay que cambiar la ley, no hay que hacer reformas legales sino reformas mentales, y estamos todos de acuerdo en que la perspectiva de género es algo que deberá ser introducido. Aquí se ha dicho escuchar la voz de la mujer. Lo pedía ya la ley de violencia de género del año 2004, hace 14 años. Claro, debe ser escuchada la voz de la mujer como la voz de todos los grupos en la sociedad, y especialmente de aquellos que sean débiles o que no estén tratados adecuadamente.
Pero me gustaría enfatizar alguna cosa más, ¿no? Estando de acuerdo en esa sensación de injusticia. Es una magistrada, una mujer, tan mujer como cualquier otra, Raquel Fernandino, la que ha cambiado de criterio, ¿no? Y yo creo que también corremos en los análisis el riesgo de hacer una mala pedagogía desde el punto de vista de la cultura democrática si andamos permanentemente poniendo en sospecha los tribunales, ¿no? Y pensamos que la justicia se debe dictar desde la calle y no desde esos tribunales. Me da igual que sea en Alsasua, que sea en Cataluña, o incluso en este caso de la manada que nos resulta tan indignante. Yo creo que las inocencias y culpabilidades no deberían valorarse por el tamaño de las protestas. Por supuesto, las protestas son legítimas, son deseables incluso, ¿no? Pero ojo, que la tentación populista, no apelar a la razón, al Estado de Derecho, a las leyes, a las leyes que son la civilización, incluso aunque las leyes estén equivocadas, porque eso significa que hay que cambiar las leyes. Yo creo que eso es peligroso, ¿no? Es peligroso hablar de la ley siempre con una adversativa detrás, sí, pero, ¿no? Yo creo que, bueno, ya sean quienes desafían el orden constitucional en Cataluña, ya sea un miembro de la familia real, ya sean incluso los cafres, como decía Argelia, de la manada, tienen derechos a la defensa y derecho a tratar de buscar su mejor posición en el proceso y bueno, y efectivamente no los ponen en libertad porque no vayan a reiterar estos actos o por estar a 500 kilómetros. Los ponen en libertad apoyados en eso, pero los ponen en libertad porque sencillamente el tribunal, la mujer, el magistrado que hizo el voto particular, y en este caso la magistrada que sí participó, digamos, o sí apoyó la condena, consideran que al no haber ese riesgo de reiteración y estar a una distancia, prohibiéndole ir a Madrid, teniendo que personarse 3 veces en semana y por tanto con unas ciertas restricciones, evidente, pueden pasar a la situación puede salir de la prisión provisional. Sí. La prisión provisional, me gustaría terminar diciendo, y lo hemos enfatizado mucho, sí, a propósito de Cataluña, mientras no haya sentencia firme, es algo que se utiliza excesivamente en España. Hemos coincidido todos en que se abusa, en que es un castigo anticipado y que hay que medirla mucho. Y me temo que esto no es solo cuando se trata de un condenado o de un preso provisional que no nos gusta, que nos gusta, sino que es algo que deberíamos valorar también cuando es un preso provisional que no nos gusta. Muchos aspectos interesantes en lo que estaba apuntando ahora mismo Teodoro León Gros. Es verdad que ellos no pueden venir según estas medidas cautelares a Madrid. Se supone que la víctima, no puede ir a Sevilla porque se los puede encontrar por la calle. ¿Le limita o no le limita a la víctima su libertad de movimiento esta medida cautelar con una condena que ha dictado ya la Audiencia Provincial? Esta pregunta la planteamos a la vuelta de ir a la bolsa para ver cómo abre en esta mañana de viernes, Carolina Gómez. Pues en verde, como toda la semana, sube medio punto ahora mismo el IBEX 35 Pepa y se sitúa en los 9.746 puntos básicos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Y con Teodoro León Gros, Lucía Méndez y Argelia Queral, con el auto de la Audiencia de Navarra encima de la mesa. Vamos a leerlo ahora con tranquilidad de nuevo, con Alberto Pozas, y el voto particular del presidente del tribunal que discrepaba de la decisión de ponerlos en libertad. Pero quería, Argelia, entrar, que le he prácticamente cortado el inicio de su intervención antes de la publicidad. Sí, Argelia. Sí, estoy totalmente con Teo que desde la calle no se puede hacer justicia y que no se puede sustituir a los tribunales. Pero sí que es cierto, y además creo, Teo, que has puesto sobre la mesa y has juntado juicios, casos muy diversos de una índole muy distinta. Y en todo caso las garantías deben cumplirse siempre, siempre, sobre todo para las personas que están en el proceso y para los condenados, pero no olvidemos que al otro lado hay una víctima que también tiene derechos fundamentales y que también hay que garantizarlos. Y en todo caso, salir a la calle, protestar, no es una cuestión populista o punitiva de queremos que se pene más con el Código Penal o queremos, sino que lo que se está demandando no es una cuestión puntual, sino que lo que las mujeres estamos demandando es un cambio de perspectiva, un cambio en la mirada de toda la sociedad, no solo de los hombres, también de las mujeres, porque estamos repitiendo varias veces que ha sido una mujer la que ha descrito el auto, ¿no? Ahora de libertad condicional, pero
insisto, hay que cambiar la mirada. La ministra decía un cambio mental que es fundamental, y tú, Pepa, hacías alusión a la ley de violencia de género. De la ley de violencia de género se ha implementado esencialmente la parte penal, pero tiene toda una parte educativa que no se ha tocado, es fundamental, que no se ha puesto y no se ha puesto en marcha y no se ha implementado. Hace 14 años que se aprobó esa ley. Argelia, 14 años. Creo, Argelia, que quizás me he debido yo explicar mal o no me has entendido. Supongo que lo primero, que me habré explicado mal. Yo no creo que las protestas estén mal, he dicho que son deseables, de hecho. O sea, es decir, muy lejos de pensar que estén mal. No, perdóname un momento, Argelia, que te responda. Digo, son deseables y me parece que son muy importantes, porque precisamente si yo estoy hablando de que me parece que es necesaria, que son necesarias reformas legales, además de las mentales, eso será azuzado por esas protestas absolutamente legítimas y, dije antes, deseables. Lo que considero el problema no lo he puesto en las protestas, lo he puesto más bien en esa clase política que, y ya pasó con Rafael Catalá en el momento de la sentencia, sí cae en la tentación populista. Ahí es donde me parece que hay un problema. Es decir, ellos tienen que liderar las reformas legales, pero tienen que defender la lógica, la razón del Estado de Derecho y la lógica de la legalidad. Esto me parece que es absolutamente importante. Por supuesto que la víctima debe estar en el centro de la cuestión, no siempre debe estar en el centro de la cuestión. Y es más, te diría, desde mi punto de vista, ¿se debía de haber mantenido en la prisión provisional a la manada? Yo diría que sí. Es decir, yo no defiendo que los hayan puesto en libertad. Lo que defiendo es que no llevemos este debate a la tentación de poner en cuestión los tribunales y la acción de la justicia. No, evidentemente. A ver, vamos a... Sí, perdona, Argelia, que tengo aquí también a Lucía esperando. Adelante, Argelia, sí. No, y solo decir una cosa. En esta nueva línea de Teo, yo creo que, es decir, hablar de que la justicia es patriarcal... Perdona, es ¿cuál es la nueva línea, Argelia? Bueno, es que pues esta aclarativa, digamos. Por distinguirme de la vieja. La palabra líderes políticos no ha salido, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo es lo que decía ahora, no podemos utilizar el Código Penal como arma arrojadiza, como elemento electoralista, porque no sirve de nada. Es decir, los cambios del Código Penal sin una respuesta integral, y en este caso, sin una respuesta integral en la mirada, cambiar la mirada de que los sujetos a los que se dirige son diferentes, no es lo mismo un hombre que una mujer, en este sentido, no sirve para nada. Por tanto, dejen de modificar el Código Penal si no van a modificar nada más, sinceramente. Y en todo caso, es decir, sí, los líderes políticos no pueden hacer una utilización partidista, punitiva, populista de estos hechos, y tampoco se la pueden hacer suya, porque una de las cuestiones que yo creo que debemos agradecer de este movimiento es la transversalidad, ¿no? Ese rechazo que está generando en mujeres de todo tipo de sectores ideológicos incluso, Y ya la última cuestión, las garantías constitucionales hay que cumplirlas, sí, pero los jueces también. Los jueces deben dar argumentos y motivaciones suficientes para convencer a las partes de que la aplicación de la ley es adecuada a derecho y a los derechos de todas las partes en el procedimiento. Ya veremos si la argumentación, a mi modo de ver, absolutamente peregrina que han utilizado estos magistrados se sostiene o no ante los ojos de los tribunales superiores. Un par de debates interesantes que se abren aquí. Al Poder Ejecutivo lo controla y, como ha quedado demostrado, lo puede tumbar el Poder Legislativo. Cuando el Poder Judicial, el otro poder del Estado, de manera reiterada provoca con su comportamiento alarma social y el gobierno de los jueces no hace nada, ¿esto a qué situación nos aboca? Pues, hombre, a mí me gustaría... En este caso, con este tribunal que estáis diciendo, decía Lucía al principio, este tribunal ya con la sentencia nos provocó desconcierto. Y el voto particular. Con el voto particular de la sentencia nos provocó alarma. No se entiende. La justicia, cuando no se entiende, es muy difícilmente justicia. Claro, hombre, a mí me gustaría refutar un poco una palabra que ha utilizado Teo para referirse a este tema, que es la palabra populismo. Creo que introducir esta palabra en cualquier debate que se plantee en la vida social y política me parece que... Es decir, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Es decir, creo que utilizarlo como arma arrojadiza o como elemento de
elemento definitivo para descartar cualquier tipo de crítica o de actuación, sea de quien sea, francamente no me parece razonable. Eso para empezar. Creo que como no me parece que no debemos hablar en el vacío, lo que tenemos que intentar es ser muy concretos a la hora de hablar de las cuestiones que están en este asunto, que son cuestiones muy relevantes para la sociedad. Cuando Argelia habla de perspectiva de género, tal vez muchas personas efectivamente digan, pues qué palabra y qué cosa, esto es una discriminación, incluso puede considerarse un privilegio. No, es que la perspectiva de género es simplemente considerar que la mitad de la población del mundo tiene unos derechos sobre su cuerpo y sobre su libertad. Esto no es una perspectiva de género, esto no es una imposición feminista, esto no es populismo feminista. Esto es una causa justa, que en el mundo hoy en día hay una opinión muy mayoritaria por parte de todo el género, de los hombres, de las mujeres, en que esta causa es una causa justa. Y como es justa, pues hay que apoyarla. Esto por una parte. Por otra parte, claro, es normal que haya sectores a los que esto les cueste entenderlo. Yo creo que esto es normal, hay una educación, hay una inercia social, hay una serie de cosas que efectivamente pueden impedir que este tipo de cosas pueda ser, que esta lógica tan lógica pueda ser entendida. Pero para eso están las instituciones, Y creo firmemente que la actuación de este tribunal indica que en este tribunal pasa algo. Pasó en el voto particular de un hombre que insultó gravemente a la víctima y que dijo que era un jolgorio. No es que dijera que no era delito, que es otra cosa. No, es que lo que dijo es que esta mujer, esta víctima, pues más o menos disfrutó con lo que estaba pasando. Es decir, si el gobierno de los jueces y el Consejo del Poder Judicial y los jueces mismos estiman que esto es normal, es evidente que ahí hay un problema que ha de resolverse, no sé si a través de una ley, no sé si a través de la educación o de la concienciación, pero hay que resolverse. Alberto Pozas, vamos con el auto, porque lo esperábamos desde ayer, hemos ido contando lo fundamental. ¿Qué argumentos dan los dos jueces, la magistrada y el magistrado, que sostienen que hay que poner en libertad a los 5 miembros de la manada? Recordamos los dos argumentos esenciales. Por un lado, que no existe ya un riesgo de fuga porque ya han sido juzgados, ya han sido condenados, y dicen además los jueces que ellos, y esto es cierto, nunca han puesto en cuestión el arraigo familiar y social que tienen en sus casas, en Sevilla, con respecto a su familia, con respecto a sus amigos, así que por ese lado entienden que a estas alturas del proceso ya no se van a fugar. Ese es el primer argumento. El segundo, y quizá el que más llama la atención por su notoriedad y por las protestas sociales, es el de la reiteración delictiva. Entienden 2 de los 3 jueces del tribunal, 2 de los 3 magistrados, que no hay ningún riesgo de que vuelvan a hacer lo mismo, de que vuelvan a abusar sexualmente en grupo de una mujer. Dicen, en primer lugar, que por el hecho de que estén acusados de hacer lo mismo con otra chica inconsciente en Pozoblanco, que es un caso que todavía está bajo investigación, es un caso que todavía no se ha dictado ni auto de procesamiento, cosa que también es cierta, y que por tanto no se puede tener en cuenta. Dicen que alguno de ellos tiene antecedentes penales, pero lo tiene por peleas, por agresiones y por tanto no por delitos sexuales, y que tampoco puede tenerse en cuenta. Y además explican, y esto es quizá lo que más destaca del auto, que a estas alturas, y por resumir, su cara ya es conocida por todo el mundo, la contestación social a estos hechos ha sido enorme y por tanto que no van a poder, por decirlo de alguna manera, hacer vida normal, es decir, que allá donde vayan todo el mundo va a saber quiénes son y por tanto ese riesgo de reiteración delictiva queda completamente anulado. También dicen una cosa con respecto a la víctima, hablábamos de esas cautelares, de que ellos viven a 500 kilómetros, no pueden entrar en la Comunidad de Madrid y tampoco pueden contactar con ella por ningún método. Explican que adoptan esta medida que pedía la víctima para garantizar, dicen textualmente los dos magistrados, el magistrado y la magistrada, para garantizar su tranquilidad y sosiego. La tranquilidad y el sosiego de la víctima. Y también hablan de tranquilidad e integridad moral, es decir, 2 de los 3 jueces del tribunal consideran que con estas medidas se está garantizando la tranquilidad y la integridad moral. Integridad moral, recordamos, Pepa, la víctima de la manada y su defensa han interpuesto una denuncia porque su identidad se filtró a través de determinados medios de comunicación y de determinados foros de Internet, y ella recibe amenazas. Vamos con el voto particular, porque el presidente del tribunal que juzgó el caso La Manada y que también ha tenido que pronunciarse sobre qué hacer con ellos, llegado el momento de cumplirse los 2 años de prisión provisional,
ha emitido un voto particular porque no está de acuerdo con la puesta en libertad. ¿Con qué argumentos? Pues se explica que con estas medidas cautelares que se han impuesto, que entre otras cosas pues la fianza, la prohibición de acercarse a la Comunidad de Madrid, etcétera, que con esto no se están evitando todos esos riesgos que se tienen que evitar. Él explica en un párrafo que para él mantenerles en prisión sin fianza por el momento sería razonable y proporcionado, entre otras cosas porque los hechos de los que se les acusan y por los que han sido condenados ya en primera instancia son de indiscutible gravedad, y cree que estas medidas que se les han impuesto pueden ser ineficaces para evitar tanto el riesgo de fuga, porque él pone el acento, el juez José Francisco Cobo Sáez, el presidente del tribunal, pone el acento en el riesgo de fuga, por lo que hemos visto en este voto particular, y también cree que pueden resultar completamente ineficaces para proteger a la víctima, para proteger tanto su protección integral como también la de su entorno familiar y convivencial. Todo esto en el contexto del que te hablaba, Pepa, de que la víctima está sufriendo, por supuesto ha visto expuesta su identidad, algo que el tribunal ha sido muy celoso en proteger a lo largo de todo el proceso, y está recibiendo incluso pues amenazas, además de haber visto su foto publicada en determinadas páginas web. Es tremendo lo que está pasando con este caso. Esos son los argumentos. El juez, este caso ha partido por la mitad del tribunal, lo partió en la sentencia cuando fue un proceso constante de 2 contra 1 y lo ha vuelto a partir de cara a la adopción de estas medidas cautelares, pero eso sí, cambiando de bando a alguno de los magistrados. Pues bueno, estos son los argumentos del voto particular. Esperábamos conocer el auto para poder pronunciarnos. Argelia, ya sabemos todos los datos. Sí, yo realmente espero, y como confío en que el sistema judicial funciona, y creo firmemente en que funciona, espero que cuando sea recurrida esta decisión, que espero sea recurrida, el tribunal que deba entender de ello haga suyos los argumentos del voto particular, porque como decía antes, en las garantías jurídicas, ¿no?, lo que se llama la tutela judicial efectiva, es decir, que todos y todas podamos ir a defender nuestros derechos ante los tribunales, una de las bases es la motivación de las decisiones judiciales de todas, de dar argumentos que convenzan, nos den explicación y convenzan de cuáles son los motivos por los cuales se adoptan determinadas medidas y no otras. Y cuando estaba ahora Pozas leyendo, ¿no?, bueno, comentando el auto, claro, el arraigo, no sé qué tiene que ver aquí, porque además a renglón seguido dice que claro, que como los conoce todo el mundo, cosa que, en fin, es altamente discutible. Además, ya digo, lo que están llamando es a pongan carteles con las fotos de estos señores en todos los rincones de España. Es que es peligroso, y esto lo que es peligrosísimo, están haciendo, efectivamente, esto pero además esto es populismo fijaros, punitivo, totalmente, ¿no? absolutamente. O policial, populismo policial. Hagan ustedes la justicia que no estamos haciendo nosotros, pero fijaros, el otro tema, como los conocen allá donde vayan, ¿no?, bueno, pues entonces intentarán fugarse. Es decir, la lógica nos lleva justamente al argumento contrario de los dos magistrados que han, ¿no?, de la mayoría, digamos, frente a lo que dice en el voto particular de, bueno, si los conoce todo el mundo y pueden llegar a tener miedo incluso, y yo lo puedo entender por su integridad física y moral, pues estos señores pueden tener muchas tentaciones de desaparecer del mapa. Por tanto, ya digo que yo espero que de nuevo la justicia funcione, que este episodio absolutamente lamentable, ¿no?, porque eso sí, ya sabéis que tiendo a defender la función, ¿no?, de los jueces, aunque algunos se equivocan, evidentemente. Pues claro que hay que defender la función de los jueces. ¿Qué sería de nosotros sin eso? Que rectifique los órganos, ¿no?, a través del sistema de recursos, porque yo creo que sí que sería peligroso aquí que entrar ahora mismo a participar en esta cadena, digamos, judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Espera, ¿no? Que quiere decir algo, Alberto, sí, ¿que has encontrado algo en el auto? Precisamente con respecto a lo que decía Argelia, bueno, por un lado, la decisión efectivamente es recurrible. Ayer desde la Fiscalía nos decían que no sabían todavía lo que iban a hacer, pero que es recurrible. Eso sí, es un recurso sin efectos suspensivos. Si la Fiscalía ahora mismo interpone un recurso, todo este proceso de posible puesta en libertad, previo pago de una fianza, no quedaría interrumpido. Sigue adelante. Aunque se recurra esta mañana la decisión, sigue adelante y serán puestos en libertad. Si se revoca, pues ellos tendrán que volver a entrar. Otra cosa que decía Argelia, los jueces en el auto argumentan con respecto al riesgo de fuga, argumentan que tienen arraigo, etcétera, etcétera, y dicen que simplemente querer mantenerles en prisión por haber sido condenados a penas altas por hechos graves, lo que parece perseguir, y esto es textual, en contra de la doctrina constitucional, es un fin no legítimo, que sería el meramente punitivo de anticipación de la pena. Es decir, que entienden los jueces que mantenerles en prisión sería anticipar el cumplimiento de una condena que todavía no es firme. Vamos a hacer una pausa, que ya sé que todos queréis intervenir, pero vamos a hacer una pausa. Son las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno.
Alberto Pozas acaba de encontrar otro argumento que utiliza el auto para decir que no hay riesgo de fuga en el caso de los 5 integrantes de la manada. Sí, es el económico, ¿no? Que no tienen dinero para fugarse, Pepa, lo dicen en el último párrafo que se refiere a este aspecto, al riesgo de fuga. Dice textualmente el tribunal: consta la insolvencia de todos los condenados, excepto uno de ellos que ha sido parcialmente insolvente y se le ha embargado una vivienda. Esto implica, dice el tribunal, que carecen de medios económicos para procurarse una fuga eficaz, por ejemplo, para instalarse, dice, en algún lugar en el que no puedan ser hallados. Tampoco dice que se le conozcan amistades o relaciones que les puedan añadir en esta fuga para escapar de la justicia. Y por último, repite un argumento que ya hemos mencionado antes, dice que es un hecho notorio que han perdido toda la posibilidad de anonimato. Su nombre, su cara son sobradamente conocidos, dice, y por supuesto su localización sería una tarea que se nos antoja fácil. Viene a decir que si se escapan de la justicia o no comparecen algún día en el juzgado los que tienen que comparecer, su localización sería una tarea fácil y al alcance de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin mayor esfuerzo. Teo. Bueno, por alusiones del bloque anterior, aunque vamos incorporando los nuevos argumentos de Pozas, ¿no? Pero decía antes Lucía que refutaba el uso de la palabra populista. Bueno, a mí no me importa eliminar la palabra populista, ¿no? En todo caso, el populismo que la academia define con una enorme imprecisión, pero que más o menos podríamos coincidir en que es apelar al pueblo, ¿no? Al margen de los poderes del Estado, secuestrados por el establishment, etcétera, etcétera. Yo creo que en alguna medida, si vimos ayer que se marginaba la argumentación judicial sin ni siquiera esperar al auto, y sí que se cedía a la evidente protesta social, no por parte de la clase política. Me parece que la tentación populista, que fue exactamente la expresión que yo utilicé, sería correcta, pero en todo caso ya digo que esto, como el auto en sí, ¿no? Todo es discutible. Yo creo que este también. Yo he dicho que a mí me pareció la sentencia injusta. Hay una vieja frase fundacional de Montesquieu que siempre me ha gustado mucho, que dice, algo no es justo por ser legal, debería ser legal por ser justo, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos la sensación de que la ley no es justa y por tanto que necesita una reforma y que este auto se puede discutir y se debe discutir. Pero a mí lo que me parece que es importante es recordar que no es ningún disparate judicial. Es que parece que lo fuese, ¿no? Parece que estuviéramos ante una justicia absolutamente dislocada, irracional, que estuviera haciendo cosas contra las mujeres de un modo delirante. Yo creo que esto es a lo que yo apelaba antes, ¿no? El abuso de la prisión preventiva es un hecho, y yo creo honestamente que ese es un debate también importante. ¿Que se les podía haber mantenido? Sí, antes cité la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 504. Por hechos graves, sí, pero el problema es que no fueron condenados, y antes yo me referí o me remití a la sentencia. No fueron condenados por los 22 años que se les pedían, fueron condenados a 9 años. Y en ese sentido hay una cierta proporcionalidad en pasar 2 en prisión preventiva. Con esto quiero decir que aunque yo personalmente hubiera preferido que se les mantuviera en la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, creo que conviene racionalizar un poco y no dejar rienda suelta a los sentimientos, porque entonces es cuando aflora esa tentación a la que antes me refería. Si me permitís un segundo, sí, claro. Yo lo siento, Teo, pero hay sentencias que son un absoluto dislate, y yo creo que este auto de la audiencia de Navarra es un ejemplo clarísimo. Es decir, hay sentencias absolutamente, o decisiones judiciales absolutamente equivocadas. Es decir, los jueces y las juezas no son infalibles, y la justicia a veces también se equivoca, comete errores y aplica mal el derecho. Por tanto, yo creo que, y podemos poner ejemplos diversos de sentencias, decisiones que son contrarias a derecho, y precisamente para corregir estos posibles errores... Pero esto no es contrario a derecho, Argelia. Ya lo veremos. Nosotros discrepamos. Teo, perdona, es que además tú has dicho una frase que a mí me parece peligrosísima. Todo es interpretable. No, en derecho no todo es interpretable. Eso es lo que nos están haciendo creer. Yo no he dicho todo es interpretable en ningún momento. Sí, lo has dicho. No he dicho todo es interpretable. No lo he dicho. Pues no lo has he dicho todo es discutible. Has dicho interpretable porque me lo he apuntado literalmente, pero bueno, es igual. En todo caso, en derecho no todo es discutible. Hay fundamentos que no son discutibles. Y en todo caso, insisto, hay errores judiciales graves, y muchas veces las sentencias se anulan y se dictan nuevas porque la aplicación del derecho ha sido incorrecta. Eso quiere decir que ha habido una equivocación y que por tanto el derecho no se ha entendido bien. Es decir, no se ha aplicado bien el derecho.
Por tanto, es decir, una cosa es no hacer populismo, estoy de acuerdo contigo, y no podemos salir con las hachas a la calle, pese a lo que los jueces están haciendo, porque, insisto, esto es peligrosísimo. No vayan ustedes con las fotos de estos señores en su móvil y vayan identificando a todos sus vecinos. Atención, pero de ahí a decir que la sentencia es defendible, evidentemente es defendible porque la han fijado 2 magistrados, pero no todo lo que dicen los jueces, como no todo lo que decimos otros juristas, es correcto. Y yo espero que aquí el Tribunal Superior de Justicia acabe enmendando este error garrafal, porque digo, la argumentación de estos jueces no se sujeta por ninguna parte. Nadie es infalible, los periodistas tampoco, ni los políticos, nadie es infalible. Y aquí estamos para analizar los datos, los hechos, los argumentos y la sentencia. Pero iros preparando un titular sobre emigración, que este fin de semana tenemos la cumbre informal que va por fin a Italia y que tenemos todo abierto en ese terreno. Pozas, hasta luego. Hasta luego. Buena semana, señora, señor. Buena semana. Adiós. Un abrazo.